Hola, bienvenidos. Antes de comenzar con el tema de este video, que es una continuación de videos previos y que tienen que ver con el comentario de algunos textos de este libro, no de algunos, intentaré comentarlos todos, de este libro que se llama Filosofía Occidental y Pensamiento Indígena. En esta ocasión va a tocar el turno al artículo que se titula Los cantos de orfandad en la poesía náhuatl y la sabiduría trágica universal. ¿Cuál va a ser el tema de este artículo? El tema general, el que corre a lo largo de todas sus líneas, la idea de una filosofía perenne. Hay un libro, y es con el que voy a comenzar, hay un librito que se llama precisamente así, La filosofía perenne, de Aldous Huxley, que va a tener por tema uno que resulta un tanto extraño cuando estamos hablando de los antropólogos caníbales, estos pensadores de la otredad, estos señores que pretenden, como en el artículo previo, haber demostrado que la etnología, que el objetivo de la etnología y por ende la etnología misma son imposibles para el pensamiento occidental y que la etnología solamente se vuelve posible, el objetivo de la etnología solamente es realmente posible si nos atrevemos a pensar de acuerdo a las categorías del pensamiento amerindio, adecuadamente reconstruidas según la filosofía favorita del romanticismo de cada quien, según la filosofía románticamente inspirada que cada quien considere más adecuada. Esa sería la conclusión del artículo previo. En este artículo el tema es distinto, es precisamente ese, la filosofía perenne. ¿De qué trata la filosofía perenne? Ya hemos dicho, hasta el cansancio, me parece que ya debería de estar perfectamente claro, pero lo voy a reiterar simplemente para darle completez a este video. El tema fundamental de este libro es el de la otredad. Y el objetivo fundamental de la etnografía, de acuerdo a estos teóricos que estoy comentando, es lograr la experiencia del otro, lograr comprender la experiencia del otro. Ya sabemos que existen un montón de escollos para llegar a esa comprensión y que todos estos se pueden condensar en una metáfora. Cuando nosotros experimentamos el mundo, lo experimentamos desde un conjunto, digamos de así, de anteojeras determinadas, como esas anteojeras que tienen muchas lentes que se van colocando una lente tras otra. Así nosotros nos colocamos muchas anteojeras para ver el mundo. Así tenemos una derivada de nuestro lenguaje, otra derivada de nuestros sentidos, de la percepción de nuestros sentidos, otra derivada de nuestras ideologías, y sabrá Dios cuántas más que se inventan los antropólogos caníbales, otra más derivada de que somos hombres y no mujeres, otra más derivada de que somos blancos y no negros, o rojos y no verdes, y así sucesivamente. Tenemos una pléyade muy grande de antrojeras para habérnoslas con el mundo. Entonces esas anteojeras pues son las que, según estos señores, plantean el problema fundamental de la antropología, como ya lo comenté desde hace un momento y lo reitero ahora. El problema fundamental de la etnología, de la etnografía, es lograr comprender la experiencia del otro. El otro que tiene otras anteojeras, y comprenderlo sin ponernos las anteojeras de aquel, porque en principio no podemos. Necesitaríamos volvernos el otro, dejar de ser nosotros para hacernos el otro, y entonces experimentaríamos el mundo como ellos. Pero el problema se reproduciría según estos grandes teóricos. Bien, en este artículo, voy a reiterar su título, Los cantos de orfandad en la poesía náhuatl y la sabiduría trágica universal. Nelson Guzmán Robledo, el doctor Nelson Guzmán Robledo, director hoy día de la Facultad de Filosofía, de la Unidad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, cambia la perspectiva de los problemas que han estado tratando en este artículo. ¿Por qué la cambia? Bueno, pues la cambia porque no va a estar buscando demostrar el relativismo
inherente a nuestra forma de percibir el mundo, la imposibilidad de la etnografía como el anterior autor, sino que él va a tratar de encontrar precisamente un elemento universal, un elemento transcultural, un elemento que va a través de todos nuestros sentidos y que se va a manifestar en todas las culturas de una manera particular sin dejar de ser ese mismo elemento. Cuando nosotros, aquí quiero hacer un símil porque es lo que se me venía ocurriendo, supongo que nuestra formación siempre va a impactar sobre las metáforas que utilizamos para comprender al otro, precisamente al otro. Se me viene un símil muy interesante porque plantea exactamente el mismo tipo de situación, solo que de otra manera. De hecho, ahí es donde originalmente se empezó a plantear en la obra de Thomas Kuhn. La inconmensurabilidad de los paradigmas es una forma de hablar de la inconmensurabilidad de las experiencias culturales. Yo tengo una experiencia cultural, aquel tiene otra experiencia cultural, son inconmensurables. Bien, la primera idea que uno tiene, una metáfora que uno le viene a la mente de inmediato por la formación, dije ya hace un momento, es los sistemas de referencia. Todos estos teóricos lo que nos están diciendo es que hay distintos sistemas de referencia para observar la misma cosa. Tengo yo, por ejemplo, un objeto y desde un sistema de referencia veo una de sus caras. Me cambio de sistema de referencia y voy a ver otra de sus caras. Y así yo puedo cambiarme a una infinidad de sistemas de referencia y voy a ver diferentes caras de algún objeto. Si pudiera yo ir a través de todos esos sistemas de referencia de alguna manera, haría una inferencia y diría que puedo juntar todas esas distintas imágenes en una única, digámoslo así, en un único objeto, el que supongo existe por inducción, hago una inducción a partir de los datos que voy juntando. Bien, estos teóricos lo que nos dicen es que en primer lugar hay muchos sistemas de referencia culturales, les voy a llamar así, y esos sistemas de referencia culturales, en primer lugar, es muy difícil. El anterior autor decía que es imposible hacer un cambio de un sistema de referencia cultural a otro. Eso es lo que él nos dice. Pero el señor Guzmán lo que va a tratar de encontrar en su artículo, o más bien él cree que encuentra, es un invariante cultural. Podemos cambiarnos de cultura y vamos a encontrar exactamente lo mismo, vamos a percibir exactamente la misma cosa. ¿Qué experiencia es esta? Bien, hay un tipo de experiencia, nos lo va a comentar en el artículo, que es común a todas las culturas, aunque se manifieste de maneras un poco distintas. Es exactamente la misma en todas esas culturas. Esa es su idea, encontrar un invariante cultural, una cuestión que vaya a través de todas las culturas y en todas se manifieste y sea perceptible, sea una experiencia común a la humanidad en tanto que humanidad. Esa sería la idea de este artículo. Va a contrario sensu de los otros grandes teóricos que lo que quieren mostrar es la incompatibilidad de los diferentes sistemas de referencia cultural y la imposibilidad de movernos de uno a otro. Excepto, claro está, si aceptamos las teorías de la antropología caníbal. Ese es su dogmatismo, nuevo dogmatismo que están inventando. Bien, entonces Guzmán va a comenzar con una cita de Borges y va a recordarnos uno de los dogmas de esta nueva escuela. Aun cuando hay un elemento universal en la poesía, nos dice, nos encontramos frecuentemente con el problema de que, al abordar la poesía de una civilización cuya cosmología y metafísica nos resultan relativamente distantes, es inevitable que nos acerquemos a ella desde los prejuicios, supuestos y paradigmas de nuestra propia cultura. Cuando nosotros leemos documentos de nuestra cultura, los interpretamos de acuerdo a nuestra programación cultural, a nuestro sistema de referencia cultural, a los códigos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, de nuestro tránsito, de nuestro estar en una cultura particular. Pero cuando cambiamos de cultura, entonces podemos malinterpretar las cosas porque vamos a utilizar de manera automática esos automatismos que hemos aprendido en nuestro diario proceder.
Eso es lo que él nos dice. Y va a utilizar de ejemplo la poesía náhuatl. De hecho, siempre va a ser un problema interpretar el racionalismo inherente a la poesía, el racionalismo inherente a la literatura. Eso es algo muy complicado, que incluso en una misma cultura no necesariamente existe un acuerdo de cómo establecer ese racionalismo, el inherente a los textos. De hecho, incluso algunos pueden decir que ni siquiera hay por qué buscar un racionalismo en los textos. Los textos son absolutamente irracionales. Eso es lo que nos decía otro de estos grandes teóricos de esta misma escuela filosófica de Zacatecas, que nos decía que, según él, los textos de literatura son un sinsentido. Su racionalidad es imposible. A estos señores les gusta ese tipo de cosas, decir ese tipo de cosas desde una incomprensión total de muchos autores. Pero bueno, así son ellos. Eso deja decir cosas sorprendentes desde una posición de autoridad, exhibiendo 10,000 títulos, 10,000 viajes por el mundo. Eso deja. Y tenemos a nuestra Grey ahí atontada escuchándonos. Pero bien, estábamos con la cuestión de Guzmán, que está a punto de enseñarnos, de mostrarnos un invariante transcultural. Y lo más interesante de su invariante transcultural es que él lo va a encontrar a partir de sus propios prejuicios. Recordemos lo que nos está diciendo. Dice, es inevitable que nos acerquemos a ella, a la poesía de otra cultura, desde los prejuicios, supuestos y paradigmas de nuestra propia cultura. Va a hablarnos de la poesía náhuatl y va a delatar, va a denunciar los prejuicios con los que la interpretan Ángel María Garibay y Miguel León Portilla. Cada uno de ellos va a representar un error en la interpretación de la poesía de otra cultura. Yo me imagino que también se cometen muchos errores, como ya lo dije, en la interpretación de la poesía de la misma tradición cultural en la que uno está metido. ¿Qué tan fácil es interpretar la poesía de, no sé, Octavio Paz, de José Gorostiza, de Javier Villaurrutia o de cualquiera de estos poetas hispanoamericanos? Me acordé de 3 mexicanos. ¿Qué tan difícil es malinterpretarla o interpretarla de acuerdo a nuestros prejuicios, hacerlos decir lo que nosotros queremos? Incluso dentro de nuestra propia cultura esas cosas pasan. Así es que el señor Guzmán no logra establecer muy bien su caso. Si pasan en esta situación, la malinterpretación de la poesía dentro de nuestra propia cultura, pues es más fácil malinterpretarla de otras culturas. Así de sencillo. Sería una cuestión de que carecemos del instrumental racional adecuado para poder hacer esas interpretaciones. Pero bueno, vamos con lo que nos dice Guzmán. El error que comete Ángel María Garibay K es el siguiente: atribuirle a la poesía náhuatl o valorarla desde criterios que corresponden más bien a los criterios de cierta tradición poética europea. Por ejemplo, él nos dice, pregunta Guzmán, ¿son la originalidad y la individualidad de la expresión realmente un criterio universal del valor de la poesía? ¿No son acaso elementos de una poética cuya genealogía es fácilmente rastreable en movimientos como el del romanticismo? Esa es la objeción que pone al tipo de interpretación que hace Ángel María Garibay. Está imponiéndole criterios, en este caso criterios europeos. Bueno, pues ya saben, todo lo que venga de Europa, todo lo que derive de Europa es falocéntrico, logocéntrico, metafísico, todo lo que quieran, malo, malo, malo. Entonces, pues está mal lo que hace Garibay. Luego va a hablar de Miguel León Portilla, que comete otro tipo de error. No valora la poesía náhuatl desde criterios falocéntricos, logocéntricos, etcétera, sino que impone a la poesía náhuatl motivos de la filosofía, aquí la dice él, de la filosofía escolástica. Aquí lo que nos dice, que trata de hacer León Portilla. Trata de mostrar la validez del pensamiento náhuatl
en función de una concepción particular de la filosofía, prestando una ayuda estéril y acaso contraproducente, sobre todo porque con ello lo que verdaderamente se defiende, aunque sea de modo implícito, es una perspectiva filosófica extraña a los textos interpretados que distorsionan el sentido de lo que su poesía comunica. Miguel León Portilla va a querer interpretar o va a querer encontrar, y a partir de encontrar esa filosofía en los textos náhuatl, va a querer colocarlas dentro de las corrientes europeas. La va a valorar desde criterios europeos, pero de una filosofía europea particular. La escolástica, nos dice Guzmán. Desde la escolástica, más bien Miguel León Portilla, va a encontrar sus anteojeras, va a agarrar sus anteojos de filósofo escolástico, va a ponerse a leer los textos, las poesías, y en ellas va a encontrar los temas fundamentales de la escolástica. ¿Cuáles son? Bueno, lo que he venido diciendo hasta aquí, que es lo que estos señores van a estar denunciando constantemente, los metafísicos caníbales y también Guzmán, que aunque no se vindica a sí mismo como metafísico caníbal, sin duda comparte muchos de sus prejuicios. Bien, encuentra la metafísica de la trascendencia. Eso es lo que no le va a gustar a Guzmán. La metafísica de la trascendencia que va a encontrar León Portilla en la poesía náhuatl. El procedimiento de León Portilla, nos dice, es partir de algunas afirmaciones de la poesía náhuatl para hacerlas coincidir con esos aspectos de la filosofía occidental asumidos de manera crítica. Él nos va a mostrar que hay una manera de coincidir con la filosofía occidental, que es precisamente con aquellos aspectos universales de la filosofía occidental, aquellos aspectos universales que se encontrarían en todas las filosofías, invariantes transculturales. Les menciono yo, aunque él no utilice esa palabra, él va a encontrar invariantes transculturales. Y lo extraño es que esos invariantes van a ser por la vía de sus autores favoritos, Hegel y Bataille. Grandioso. Él se pone otras anteojeras y descubre o encuentra una estrategia para decir, miren, la filosofía escolástica esa sí es mala, logocéntrica, occidental, europea, mil cosas, pero dentro de la tradición europea hay autores que asumen, Nietzsche, Bataille, asumen lo trágico de la existencia, la transitoriedad de la vida. Y esto es un invariante universal que se manifiesta en todas las culturas. Por lo tanto, lo que dice Nietzsche y Bataille no es realmente de Europa, es algo que corresponde al universo entero, al universo de todos los seres finitos, de todos los seres que van a culminar. Ese es el gran descubrimiento al que nos lleva Guzmán. Vean, para escapar de la afirmación de que él también se puso sus anteojeras, pero en una tradición distinta, en lugar de citar a Santo Tomás de Aquino, como acusa a León Portilla, en lugar de utilizar las anteojeras de Santo Tomás de Aquino, para que no lo acusen de que él utiliza las anteojeras de Nietzsche y de Bataille, ¿qué hace? Muy sencillo. Utiliza el siguiente truco. Dice, es que sí, yo utilizo a Nietzsche y Bataille, pero Nietzsche y Bataille son filósofos transculturales que reflexionan sobre algo que corresponde a todos los seres humanos, que es propio de todas las culturas, la finitud de la existencia. Y lo que ellos dicen es y vale para todas las culturas posibles. Para todas las culturas posibles. Eso es lo que nos dice Guzmán aquí. Ha encontrado un invariante transcultural. Dice así: más afín que la concepción excesivamente esclerótica de la filosofía de la que parte León Portilla, Tomás de Aquino es esclerótico o esclerotiza, resulta el pensamiento de los Tlamatinime, con lo que podríamos denominar el pensamiento trágico. Los Tlamatinime son más afines al pensamiento trágico que al pensamiento escolástico. Georges Bataille afirmaba del erotismo que era la aprobación de la vida hasta en la muerte. La unión, y esta paradoja expresaría, cercanas a este sinsentido de la vida se encuentran las reflexiones de Nietzsche, que consideraba como el elemento fundamental del pensamiento trágico la unión del terror de la existencia y la belleza figurativa de los sueños. Pero sobre esto,
concluiremos en el siguiente video. Gracias.